Buenas noches. Les saluda Víctor Peña, encargado del módulo de procesos presupuestarios del CIAF. Bueno, antes que nada, pedirle un poco las disculpas por la voz, estoy un poquito mal de la garganta. Espero que no haya problemas para la explicación de la clase. Y vamos a recordar un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos dejado unas tareas en el CIAF. Bien, les decía, espero que hayan practicado los ejercicios que les dejé. Y como verán, hemos puesto ahora la presentación, ¿no? La presentación que nos va a ayudar un poco a seguir comprendiendo las cosas que se encuentran registradas en el sistema CIAF-MPP. Bien, en esta lámina que estuvimos viendo sobre la estructura de los gastos públicos, ya hemos practicado la clasificación institucional, que tiene que ver, como les mencioné anteriormente, con el código de la entidad, ¿no? O sea, eso es lo más fácil de entender, porque es el registro que aparece arriba en la pantalla CIAF. Luego tenemos la clasificación funcional programática, sobre la cual hemos practicado, y es más, hemos tenido algunas tareas en la casa, ¿no?, para desarrollar nuevas estructuras funcionales programáticas relacionadas a determinadas intervenciones. Y lo otro que completaba nuestra cadena fue la clasificación geográfica, ¿no? Entonces hemos trabajado la 1, la 2 y la 4. La clasificación de entidad, la clasificación funcional programática y la clasificación geográfica, ¿no?, para ubicar dónde se va a realizar el gasto público. Y lo que nos está faltando es la clasificación económica, ¿no? Y la clasificación económica, como podemos ver en la lámina, tiene que ver con la tipificación del gasto, ¿no? Aquí se va a diferenciar si el gasto es corriente, gasto de capital y si hay servicio de la deuda, ¿no? Porque existen tres categorías nada más: gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Y vamos a repasar un poquito lo que vamos a ir viendo, para luego meternos al CIAF a ver cómo es este detalle. Entonces, dejémonos con un ratito con la idea de que vamos a continuar viendo la clasificación económica en la estructura de los gastos públicos. Pero bien, antes de iniciar este detalle de la clasificación económica, que lo vamos a ver en el CIAF, vamos a revisar algunas de las láminas que vienen a continuación y que tienen que ver con lo que vamos a explicar en un momento, ¿no? Bien, a ver, esto tiene que ver con la estructura. Esto ya lo conocen, ahora que han creado cadenas, esto ya lo conocen, así que no necesito explicarlo. Esto también ya es de dominio de ustedes por los ejercicios que estamos practicando. Bien, aquí un poco la definición de programa, ¿no? Solamente para que tengan en cuenta que los programas es la agrupación de recursos humanos, recursos materiales y recursos financieros. Pero también esto ya lo están practicando. A la hora que han hecho la estructura funcional programática, han considerado también programas. Así que esto también lo vamos a pasar. Y esta lámina sí tiene que ver con lo que vamos a ir bien, vamos a ver, ¿no? La clasificación económica del gasto público. Y esta clasificación económica está dada por los clasificadores presupuestarios, ¿no? Esto sí tiene que ver directamente con lo que nos está faltando definir en la estructura de gastos. Y los clasificadores presupuestarios, según se nos muestra en la lámina, tienen una estructura de 6 campos, ¿no? Hay 6 campos que clasifican o tipifican los clasificadores presupuestarios. Y estos clasificadores presupuestarios corresponden a la clasificación económica que tienen que realizar las entidades de sus gastos públicos. Bien, entonces, como verán en la lámina, existe una primera separación que está referida al tipo de transacción.
Y este tipo de transacción dice que puede ser de un dígito, ¿no? El segundo campo está referido a la genérica del gasto. Y esta genérica del gasto también solamente puede ser de un dígito, tal como se muestra en la pantalla. Los siguientes campos es una agrupación de un nivel más detallado del gasto. Y ahí tenemos la subgenérica de gasto. Esta subgenérica de gasto está dividida en dos niveles: subgenérica de gasto nivel 1 y subgenérica de gasto de nivel 2. Y se nos dice que estas subgenéricas pueden tener hasta 2 dígitos por cada nivel, ¿no? Tal como pueden ver en la lámina. Así también la específica de gasto puede tener 2 niveles, y cada nivel también puede tener 2 dígitos. Es decir, tenemos una estructura de clasificador presupuestario de 6 divisiones o 6 campos de registro. Estos campos de registro los vamos a ver luego en el CIAF. En esta presentación solo quiero mostrarles lo que vamos a ver para que lo entiendan antes de ver las codificaciones en el sistema, ¿no? Porque ya una vez que entremos al CIAF vamos a ver solamente la codificación, no vamos a ver exactamente esta explicación que estoy haciendo de los clasificadores presupuestarios. Bien, entonces para que quede claro, recordar nada más que son 6 campos que tiene que tener las partidas de gasto, hasta 6 campos, ¿no? Y estas se dividen nuevamente, para repetirlo, en tipo de transacción, genéricas, subgenérica y específica. Bien, ahora definiendo nada más estos conceptos, tenemos la parte que está abajo de la parte inferior de la diapositiva, donde podemos ver que el tipo de transacción se refiere a identificar la transacción presupuestal que se va a realizar, ¿no? La transacción presupuestal que se realiza, ese es el tipo de transacción. ¿Y qué significa esto de tipo de transacción? Es si es ingreso o gasto. ¿Ok? Los clasificadores presupuestarios son para ingresos o gastos. Entonces, este primer código va a identificar el tipo de transacción. Si es ingreso, va a ser 1, y si es gasto, 2. ¿Ok? Entonces tenemos aquí la primera clasificación del gasto, el tipo de transacción. El segundo nivel tiene que ver con el nivel de genérica de gasto, ¿no? Y aquí en genérica de gasto se refiere al conjunto homogéneo de recursos que se atienden, así como de las aplicaciones de estos, ¿no? Ese nivel siguiente al tipo de transacción, y generalmente corresponde al nivel que se usa en la jerga presupuestaria. Generalmente siempre vamos a estar hablando en la jerga presupuestaria y en las finanzas públicas de genéricas de gasto público, que son aquellas que contienen el nivel homogéneo de recursos a los cuales se va a asignar un determinado gasto. El siguiente nivel del gasto público corresponde de subgenérica, y la subgenérica se nos menciona ahí que está comprendido por el nivel intermedio de agregación del gasto, ¿no? Identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de códigos, ingresos y gastos. Entonces, el nivel intermedio de agregación ordenado y claro de los ingresos y gastos se denomina subgenérica, ¿no? Subgenérica es el nivel intermedio. Y por último, el último nivel, que tiene hasta 2 divisiones, es el nivel de específica de gasto. Y acá tenemos que esta específica de gasto está comprendida
por la identificación del detalle de los ingresos y gastos que permite la determinación de costos y el registro contable. ¿No? La específica de gasto es la que hace, dice, más relación, establece una relación con el registro contable, ¿no? Porque identifica el detalle de ingresos y gastos. La específica de gasto, entonces, es el último nivel de la clasificación presupuestaria del gasto, que señala la ubicación detallada del mismo. Más allá de la específica del gasto, no hay otra división en los clasificadores presupuestarios. Esto es necesario tenerlo claro, ¿no? Contablemente quizás haya algunas acepciones más, pero presupuestalmente solo existen la división hasta específica de gasto, ¿no? Tenemos entonces cuatro acepciones de gasto, las cuales llegan a dividirse en 6 campos, ¿no? El primero, nuevamente para repetir, el tipo de transacción. El segundo, el de genérica. El tercero, el de subgenérica. Y aquí hay 2 subniveles, justamente por eso aumenta la codificación. Y el último, el de específica de gasto, donde hay 2 subniveles más. Y como hemos explicado en la definición, estas partidas son los niveles de agregación del gasto, ¿no? La genérica es el nivel más agregado, la subgenérica es el nivel intermedio y la específica es el nivel más detallado de la clasificación del gasto presupuestario. Bien, si eso está entendido, podemos continuar. ¿Alguna consulta hasta este momento? ¿Se entiende lo de los clasificadores de gasto y de ingresos? Ok, bien, entonces continuemos con la clasificación. En esta siguiente lámina vemos algunas de las partidas, bueno, vemos las partidas, no algunas, sino las partidas que corresponden a ingresos y gastos a nivel de genérica, ¿no? A nivel de genérica de ingresos tenemos del 1 al 8, ¿no? El 1 corresponde a impuestos y contribuciones obligatorias, la 2 contribuciones sociales, las 3 venta de bienes y servicios, la 4 donaciones y transferencias, la 5 otros ingresos, la 6 venta de activos no financieros, la 7 es venta de activos financieros y la 8 es endeudamiento. Por el lado de la genérica de gasto tenemos personal y obligaciones sociales, y eso tiene que ver siempre con los costos de las planillas, ¿no? Acá va todo lo que tiene que ver con planillas. Planillas 276 o planillas del personal 728. Y luego tenemos la genérica 2, que corresponde a pensiones y otras prestaciones sociales. A continuación está la genérica 3, que corresponde a bienes y servicios. Luego la genérica 4, donaciones y transferencias. Así también la genérica 5, otros gastos. Luego la genérica 6, adquisición de activos no financieros. La 7, adquisición de activos financieros. Y la 8, servicio de la deuda pública, ¿no? Esta 8, servicio de la deuda pública, generalmente la maneja el Ministerio de Economía, ¿no? Principalmente las entidades manejan la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, ¿no? Porque están referidas a los gastos que hacen permanentemente las entidades públicas. Bien, luego de haber explicado las genéricas de gasto, vamos a diferenciar la categoría o clasificación económica, la categoría de gasto de estas partidas, ¿no? Dijimos entonces que el gasto público tenía
6 campos de clasificación presupuestaria, ¿no? El tipo de transacción, la genérica, la subgenérica y la específica de gasto. Y las genéricas que hemos mencionado para la parte anterior estaban referidas a las principales genéricas que se manejan en el gasto público. Habiendo diferenciado estas genéricas de gasto, ahora nos corresponde separarlas por grandes grupos, y estos grandes grupos corresponden a aquello que mencionábamos como clasificación económica, ¿no? Al gasto corriente, al gasto de capital y al servicio de la deuda. Para precisar entonces, señalar que no todas las genéricas corresponden a gasto corriente, ni tampoco todas las genéricas son de gasto de capital, sino que hay una división de estas. Por ejemplo, como pueden ver en esta lámina, el gasto corriente es el gasto destinado al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Es decir, el gasto corriente está dado por los gastos permanentes que hacen las entidades para sus operaciones. Creo que esto es más claro, ¿no? El gasto corriente es el gasto permanente que hacen las entidades para sus operaciones o acciones. Bien, entonces si esto es así, el gasto corriente corresponde a las siguientes partidas presupuestales, tal como se muestran en la lámina. 2.1 personal y obligaciones sociales, 2.2 pensiones y otras prestaciones laborales, 2.3 bienes y servicios, y aquí tenemos una división más, ¿no? La 2.4.1 donaciones y transferencias corrientes. ¿Por qué esto? Porque también hay donaciones y transferencias de capital que están en el segundo grupo. Bien, entonces ubiquémonos. 2.1 personal y obligaciones sociales nuevamente, 2.2 pensiones y otras prestaciones laborales, la 2.3 bienes y servicios, y luego comienzan a hacer unas subdivisiones, ¿no? Como verán, entonces toda la genérica 1 es gasto corriente, toda la genérica 2 pensiones y otras prestaciones laborales también es gasto corriente, toda la genérica 3 también corresponde al gasto corriente, la genérica 3 de bienes y servicios. Y luego en la genérica 4 y 5 hay algunas que son gasto corriente y otras que no lo son. Dentro de las genéricas o de las partidas presupuestales correspondientes a gasto corriente de la genérica 4 tenemos la 2.4.1 donaciones y transferencias corrientes. Y dentro de la genérica 5 tenemos una partida presupuestal denominada 2.5.1 que corresponde a subsidios, que también es gasto corriente. Otras adicionales tenemos la 2.5.2.1 transferencias corrientes a instituciones financieras sin fines de lucro, la 2.5.3 subvenciones a personas naturales, la 2.5.4 pago de impuestos y la 2.5.5 pago de sentencias judiciales. En síntesis, todas estas partidas que aparecen en este campo de la lámina pertenecen al gasto corriente, ¿ok? Pero lo que debe quedar remarcado es que la 2.1 en su totalidad, las 2.2 en su totalidad y la 2.3 también en su totalidad pertenecen al gasto corriente. Y esos nombres un poco vamos a tener que aprenderlos, ¿no? Porque los que vamos a empezar a usar a la hora que hablemos de clasificadores en el CIAF, ¿no? 2.1 personal y obligaciones sociales, 2.2 pensiones y otras prestaciones laborales, 2.3 bienes y servicios, y las demás que se muestran en la lámina. El siguiente nivel de la clasificación económica es el del gasto de capital. Y el gasto de capital, dice la definición, que está dado por todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Es decir, todos los gastos que tengan que ver con el aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado corresponden a gastos de capital. Esto es importante que lo tengan en cuenta.
Gastos de capital entonces son todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Y dentro de este concepto de gasto de capital tenemos algunas partidas presupuestales también importantes. La 242 relacionada a donaciones y transferencias de capital. La 2522 transferencia de capital a instituciones sin fines de lucro. La 26 adquisición de activos no financieros. Y la 27 adquisición de activos financieros. Señalar, al igual que en el otro grupo de gasto corriente, que en este grupo de gasto de capital hay dos partidas o dos genéricas de gasto que en su totalidad corresponden al gasto de capital. Y estas son la 26, que es adquisición de activos no financieros, y la 27, adquisición de activos financieros. Es decir, en su totalidad, la 26 y la 27 pertenecen al gasto de capital. Tal como sucedió en el primer caso, en el que el grupo del gasto corriente estaba compuesto en su totalidad por la genérica de gasto 2.1, personal y obligaciones sociales, la 2.2, pensiones y otras prestaciones laborales, y la 2.3, bienes y servicios, ¿no? Esas partidas estaban íntegramente alineadas al gasto corriente, y en este caso las que están íntegramente alineados al gasto de capital son la 2.6, adquisición de activos no financieros, y la 2.7, adquisición de activos financieros. Pero también, igual que en el primer caso, hay algunas divisiones, ¿no? La 2.4.2 y la 2.5.2. Ambas tienen que ver con gastos de capital. Bien, el último grupo que nos toca definir es el más sencillo y el que no se usa mucho por las entidades. Es el correspondiente al servicio de la deuda, ¿no? Y aquí el concepto está claro, ¿no? Todos los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública corresponden al servicio de la deuda. El servicio de la deuda entonces tiene que ver con los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública. Es decir, cuando nos endeudamos, las partidas con las cuales vamos a pagar ese gasto ya están definidas en esta categoría de gasto de servicio de la deuda, y en esta categoría de gasto de servicio de la deuda solamente existe una genérica, ¿no? La 2.8, denominada servicio de la deuda pública. Entonces está claro que todo lo que tenga que ver con deuda encaja en la categoría de gasto servicio de deuda y en la partida presupuestal 2.8, servicio de deuda pública. Pero para lo que se usa en la práctica, permanentemente las entidades están realizando gastos corrientes y gastos de capital. Ok, entonces ahora sí tenemos un poco más claro la clasificación económica. ¿Cómo se ubica, no? Se ubica entonces la clasificación económica en gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda. Y dentro de este gasto corriente, gasto de capital y servicio de deuda, hay partidas presupuestales. Como vimos en las láminas anteriores, esta definición de las partidas presupuestales se van a dar hasta en 6 campos, ¿no? Lo estoy poniendo otra vez en la lámina, que es el tipo de transacción, la genérica, la subgenérica y la específica, ¿no? Creo que ahora con la explicación que hemos realizado del gasto corriente, el gasto de capital y las secciones que tiene que tener, están más claros los campos que vamos a analizar, ¿no? 6 rubros, 6 aspectos de la clasificación del gasto que están destinados a codificar el gasto público, ¿no? Y en este gasto público, como les decía, puede ser en 3 niveles: gasto corriente, gasto de capital y servicio de la deuda. En estas láminas nos ayudan a encontrar la relación que debe existir entre ellos. Por lo tanto, existiendo la relación definida, podemos, creo ya, empezar a socializarnos con el sistema CIAF, ¿no? Tenemos aquí entonces la clasificación económica
que estamos detallándola por categoría de gasto, por tipo de transacción, por genérica de gasto, por específicas y por sus genéricas y por específicas de gasto. Bien, lo siguiente que entonces vamos a determinar en el CIAF es ver cómo se manejan estas partidas de gasto. ¿Hasta aquí hay alguna consulta sobre la clasificación de las partidas presupuestales? Bien, les decía entonces que hemos hecho una separación de las partidas de gasto, las estamos clasificando por categorías, por genéricas de gasto y tipos de transacción, ¿no? Porque lo que vamos a ver en el CIAF ya es todo esto que estoy explicando por conceptos, lo vamos a ver juntos, ¿no? Ya ahí no hay una explicación de qué comprende el gasto corriente, qué comprende el gasto capital. Es aquí donde estamos viendo qué cosa corresponde al gasto corriente y qué cosa es el gasto de capital. Esto tenerlo en cuenta porque he trabajado en entidades donde siempre confunden permanentemente las partidas, no están usando las partidas indistintamente, como si el gasto corriente fuera igual al gasto capital, ¿no? Y esto no es así. Claro está esta lámina definiendo que el gasto corriente es el gasto destinado al mantenimiento o operación de los servicios que presta el Estado. Y el gasto de capital es todos los gastos destinados al aumento de la producción o incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado, ¿no? Entonces lo que va a aumentar mis capacidades, eso es gasto de capital. Bien, a continuación hay una lámina que tiene que ver con el ciclo del proceso presupuestario. Y esta también lo voy a explicar antes de entrar al sistema CIAF. Bien, las fases del proceso presupuestario están dadas por los siguientes aspectos. La primera es el proceso de programación presupuestaria, ¿no? Y ese proceso de programación se inicia más o menos actualmente en el mes de enero o febrero, ¿no? Cuando se comienzan a definir las estructuras presupuestales. Y ahí hablamos de diseños de programas presupuestales y algunas cosas más que hemos ido conversando con ustedes, el desarrollo de las cadenas programáticas, ¿no? Entonces la primera parte, la programación, tiene que ver con todo lo que yo considero que debo usar para mi entidad, y entonces ahí es cuando comienzo a crear mis cadenas programáticas y mis estructuras de gasto. Y también defino ahí, en esta primera parte, mis programas presupuestales. En la segunda fase del proceso presupuestario es el de formulación, ¿no? Y en ese de formulación estamos viendo, vamos a ver todo lo que corresponde a trabajar el presupuesto ya con una cifra asignada, ¿no? Bien, entonces, a ver, nos ubicamos y entonces definimos la primera parte que se inicia el proceso presupuestario, es la que tiene que ver con la programación del presupuesto, ¿no? Y esta programación del presupuesto corresponde a todo lo que yo considero que va a requerir la entidad para cumplir una determinada intervención, función pública o encargo público que recibe del Supremo Gobierno. Bien, a ver, me hacen una consulta. En el grupo genérico la denominación son clasificadores, pensiones y otras prestaciones sociales. Sí, esa es la denominación, pensiones y otras prestaciones sociales. Ya lo vamos a ver ahorita en el CIAF, ¿no? Eso tiene que ver las pensiones con todos los gastos de la gente que ya trabajó en su momento, ¿no? Con los pensionistas. Bien, solamente para precisar eso, ¿sí? La lámina, las diapositivas lo que pretenden hacer es ayudar a que ustedes comprendan las fases del presupuesto y ayudar a que comprendan lo que vemos en el CIAF, ¿no? Inclusive estoy señalando ahí en las láminas la normativa que pueden ubicar, ¿no? Si ustedes gustan pueden revisarla, no tienen que creerme solamente lo que yo digo, ¿no? Para eso están las normas presupuestarias y el sistema CIAF en sí, ¿no? Las láminas, como les digo, lo que quiero hacer es con las láminas es explicar un poco el proceso y que de alguna manera se entienda a la hora que vamos en el CIAF, porque cuando estamos en el CIAF, como ya han visto en las clases anteriores, ahí no hay ayudas, ¿no? La única ayuda es para encontrar una serie de nombres y de códigos, pero no nos explican conceptualmente para qué sirve cada cosa, ¿no? Entonces un poco para que quede claro esto, ¿no? De todos modos será la precisión
en la lámina más adelante, ¿no? Lo de la definición correcta. Bien. Sí, estoy diciendo por eso que la lámina de repente tiene un error porque tiene que ver con esto, pensiones y prestaciones sociales. Sí, sí, como les decía, y eso lo pueden verificar inclusive en el SEAP, ¿no? No es necesario que lo que esté en la lámina lo determine, sino lo vamos a encontrar en el SEAP e incluso en la normativa presupuestaria que estoy señalando, ¿no? Estoy señalando ahí los artículos en los cuales se encuentran estas categorías, esta diferenciación y estos conceptos. Bien, entonces ahí sí una precisión, tiene razón, el nombre correcto debe ser pensiones y otras prestaciones sociales, ¿no? Hay un error de tipeo. Así es, un error de tipeo, como lo estoy mencionando. Bien, pero les decía que para continuar con el desarrollo del presupuesto y lo que estamos explicando, lo que veníamos viendo era el tema de la programación. Les decía que la programación hoy en día se desarrolla de una manera mucho más amplia, inclusive está yendo hasta un nivel de 3 años. La programación presupuestaria está correspondiendo programar el presupuesto en 3 años. ¿Y esto por qué? Esto cada vez está más relacionado con el plan, ¿no? Tal como les mencioné anteriormente, el plan es un instrumento que toma mayor fuerza y por eso es que la programación presupuestaria se desarrolla en 3 años, ¿no? En esta programación presupuestaria se definen los principales aspectos que va a tomar el presupuesto por las intervenciones que la entidad pública planea realizar en 3 años, ¿no? En 3 años se piensa, qué sé yo, construir un hospital. Entonces la prioridad se supone que es la salud. Y en esos 3 años voy a definir yo qué cosas pretendo lograr con la salud, ¿no? Entonces tengo ahí mis prioridades definidas en 3 años. Y esa definición de prioridades, ese alineamiento de objetivos a cumplir en un periodo como de 3 años, es lo que se viene denominando actualmente programación presupuestaria, ¿no? Antes no tenía un proyecto tan amplio, hoy en día tiene un periodo de programar el presupuesto a 3 años, ¿no? Y en esta programación del proceso presupuestario no se habla específicamente de un techo presupuestario, ¿no? Porque lo que se supone que yo voy a alcanzar en 3 años no está determinado todavía a rajatabla con un techo presupuestario. Sin embargo, esta programación debe ser a 3 años considerando periodos anuales. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la etapa de formulación, ahí sí nos encontraremos con que la formulación presupuestaria sí responde a un techo presupuestario, ¿no? En la formulación sí ya se tiene un techo presupuestario que está definido por las prioridades que el gobierno ya tiene sumadas y determinadas, ¿no? Luego vendrá la etapa de aprobación, ejecución y evaluación, ¿no? Que ya iremos conociendo más adelante. Pero tenemos lo siguiente: programación, la primera etapa que ya hemos pasado, ¿no? Pues la programación acabó más o menos en el mes pasado, abril, mayo, y estamos en la etapa de formulación. Y esta etapa de formulación corresponde a este mes de junio, que las entidades están comenzando otra vez a revisar sus presupuestos que programaron y que en julio van a presentar y sustentar al Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente a la Dirección General del Presupuesto Público. Una vez que la Dirección General del Presupuesto Público culmine con todas las entrevistas y reuniones con las entidades públicas en la etapa de formulación, esta se definirá en el mismo mes y pasará luego al Congreso para su aprobación. Bien, entonces los periodos importantes son el de programación y el de formulación, porque como veremos, el de aprobación será un trámite nada más que se hace ante el Congreso, ¿no? Ahí el Congreso de nuestro país no tiene iniciativa de gasto, y por no tener iniciativa de gasto no corresponde aumentar el presupuesto, ¿no? El presupuesto viene prácticamente definido en las etapas de programación y de formulación.
Bien, me preguntan, me piden que repita lo de la programación. Bien, les decía, la programación es la primera fase del proceso presupuestario. Y la programación corresponde a efectuar prioridades de una intervención pública y de un accionar de una entidad pública en un periodo de 3 años, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir la entidad en 3 años? Eso que me va a costar lo defino por un periodo de 3 años, ¿no? Hacia dónde va a ir la entidad. Y creo que en las primeras láminas hablamos justamente de eso, ¿no? En las primeras láminas que tuvimos en las primeras clases hablamos justamente de lo importante del plan, ¿no? Hacia dónde quiere ir la entidad, ¿no? Como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Hacia dónde quiere ir Alicia? Igual acá, hacia dónde quiere ir la entidad, eso lo defino en un periodo de 3 años. Lo que ha definido la Dirección General del Presupuesto Público, ha definido que este periodo sea en un periodo de 3 años, ¿no? Bien, me dicen si hay fechas para cada proceso. Sí, hay un periodo de fechas. Ahorita los voy a mencionar. En el material me dicen etapas incluye control. Sí, la etapa del control presupuestario es una etapa que existía antes, pero el control, entendido como tal, lo realiza la Contraloría actualmente, ¿no? Lo que hace la Dirección General del Presupuesto Público y las oficinas de presupuesto es hacer un seguimiento al proceso presupuestario, ¿no? Por eso que hemos retirado la etapa de control. Sin embargo, si ustedes revisan la normativa, todavía se menciona el tema de control en las oficinas de presupuesto, pero el control como tal lo realiza la Contraloría. Lo que hace la entidad pública y la Dirección General de Presupuesto es un control del presupuesto, ¿no? Más no del gasto, que es lo que había una discusión ahí. Entonces por eso que lo hemos sacado, porque lo más claro es que sea seguimiento del gasto entendido por un control presupuestario. Es por eso que hemos puesto programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, porque el control toma un carácter permanente, ¿no? Yo constantemente debo estar haciendo un control en las entidades públicas en todas las fases, ¿okay? Pero desde el punto de vista presupuestario se considera el control como algo concurrente, por lo tanto no le pongo una fase. Es por eso que lo he retirado, ¿no? Sin embargo, como ustedes pueden ver, sí corresponde hacer control en todas las fases del proceso presupuestario. No es una específica, o sea, no solamente lo hago después de, sino que puedo hacerlo en cada fase del proceso presupuestario. Y entonces, de las definiciones que ha planteado el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General del Presupuesto Público, se está precisando que el control está referido al seguimiento del presupuesto, seguimiento y monitoreo del presupuesto. Por eso es que hemos retirado de esta lámina el tema de control, ¿no? De repente se ha quedado en la diapositiva. Como les digo, no es que no corresponda, sino que el control ya es transversal, no es diferente a estas fases del ciclo, donde queremos señalar cada etapa del ciclo presupuestario, ¿no? La programación es en un momento, la formulación es en otro momento, la aprobación es en otro momento, la ejecución también es en otro momento y la evaluación también es en otro momento. Sin embargo, el control es transversal, como les decía, ¿no? Por eso que le he sacado de este ciclo de proceso presupuestario, para que se entienda un poco más, ¿no? Del ciclo presupuestario le hemos quitado lo de control, solo por un tema de fases, para que se entienda el tema de las fases, ¿no? Porque estas fases tienen un inicio y tienen un final, tal como me preguntaban. ¿Cada fase tiene una fecha? Sí, una fecha promedio tiene cada fase, ¿no? Por ejemplo, la programación, como les decía, actualmente viene empezando desde el mes de febrero, ¿no? Desde el mes de febrero, la Dirección General del Presupuesto Público saca una directiva para determinar el diseño y rediseño de los programas presupuestales, ¿no? Y cuando hablamos de programas, estamos hablando entonces de programación. Actualmente eso es así. Este ajuste de los programas presupuestales, o
creación de nuevos programas presupuestales acaba en abril aproximadamente, ¿no? En abril está acabando todo el tema de los programas presupuestales, para luego pasar en mayo a definir las estructuras programáticas a través de un módulo web para la programación presupuestaria, ¿no? Y ahí en mayo es cuando se presenta la programación del presupuesto a 3 años, ¿no? Bien, me hacen una pregunta: ¿y cuál es la directiva actual? Bueno, actualmente hay una directiva de programación para programas presupuestales. Ahí hay una directiva de programación y formulación del presupuesto, ¿no? Entonces pueden buscar la normativa. Existe una directiva entonces de programas presupuestales para el 2015. La pueden encontrar, no me acuerdo el número ahorita de directiva, es programas presupuestales para el 2015, ¿no? Diseño y rediseño de programas presupuestales para el 2015, que salió en enero. Y luego salió la directiva de programación y formulación del presupuesto, cuya presentación se ha realizado en mayo y junio. Perdón, el mes de mayo. Y actualmente se vienen haciendo los ajustes para presentar el presupuesto en julio, que también ya está codificado, ¿no? Porque la directiva de programación se denomina programación y formulación. Y en esta directiva de programación y formulación, con una perspectiva multianual, ahí vamos a encontrar que hay fechas para presentar por entidades la programación del presupuesto, y también hay fechas por entidades para presentar la formulación del presupuesto. Pero de manera global la programación ha terminado en abril y mayo, ¿no? En mayo ha terminado toda la etapa de programación presupuestaria. En abril primero con los programas presupuestales, y en mayo con los programas presupuestales y aquellas entidades que no tengan programas presupuestales. Es decir, todas las entidades terminaron de programar en el mes de mayo, con una perspectiva multianual a 3 años, tal como ya lo manifesté. Y en la formulación es la etapa en la cual estamos viviendo actualmente, porque en estas fechas se vienen ajustando los presupuestos de las entidades, porque ya el Ministerio de Economía y Finanzas la semana pasada ha remitido a cada entidad pública los techos presupuestarios. Al definir los techos presupuestales para el próximo año, corresponde a las entidades formular el presupuesto con este techo asignado, para que posteriormente lo puedan presentar en el mes de julio al Ministerio de Economía y Finanzas, debidamente sustentado con las estructuras programáticas correspondientes y con las cadenas de gasto definidas adecuadamente, ¿no? Entonces, actualmente las entidades públicas deberían estar definiendo ya sus presupuestos con los techos que han sido asignados por el MEF en esta etapa de formulación presupuestaria que va a culminar en julio, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas venimos ahorita trabajando el aplicativo web, que ya está listo, el aplicativo web para la formulación. Por lo tanto, en esta semana debe iniciarse el registro de la información de la formulación en el sistema web definido para la formulación del presupuesto, ¿no? Entonces, ya la semana pasada se han remitido los techos a las entidades públicas, y esta semana seguramente se está saliendo con el aplicativo para el registro ya de la formulación de gastos. Bien. Ok, entonces solamente va a precisar esto, ¿no? La programación y la formulación. Entonces, actualmente nos encontramos viviendo entonces ¿qué etapa? La etapa de formulación. Porque la etapa de programación ya pasó, ¿no? Pero la etapa de programación y formulación guardan relación. No es que sea la formulación signifique comenzar el presupuesto de cero, no. La formulación debe decantar de lo que se hizo en la programación, ¿no? Si la programación se presupuestó como 100, en la formulación yo debería trabajar sobre esos 100, porque de repente me han dado como techo 80, ¿no? Entonces debo coger sobre eso que programé, debo hacer ajustes, ¿no? Eso es un poco lo que quiere el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Definir
intervenciones y que luego se prioricen las intervenciones, ¿no? Esas intervenciones se van a priorizar de acuerdo a la disponibilidad de la caja fiscal, ¿no? Y la caja fiscal ya soltó los techos que considera pueden gastar las entidades públicas para el siguiente año, ¿no? Obviamente que habrá entidades que requieran más recursos. Esos recursos tendrán que ser sustentados en esta etapa de formulación como demanda adicional, ¿no? ¿Por qué adicional? Porque han recibido un techo asignado por el MEF y sobre ese techo se requiere un adicional siempre que sea el caso y siempre que cuenten con los sustentos respectivos, ¿no? Bien, entonces para quedarnos con la idea, ¿no? La programación y la formulación. Vamos a pasar rápidamente a ver la lámina de la programación, ¿sí? Ya lo que les había dicho, ¿no? 3 años, eso ustedes lo pueden revisar. Lo que tiene que ver con programar ingresos, gastos. Está aquí también lo mencionado lo del PPR, ¿no? En esta etapa de programación. Inclusive acá en esta etapa de programación vamos a considerar estas categorías de gastos, la de programas presupuestales que hemos visto con enfoque a resultados, las acciones centrales y las asignaciones presupuestales que no resultan en productos. Bien, todos estos conceptos son importantes para entender lo que hemos venido desarrollando en la etapa en el CIAF, ¿no? Son conceptos que corresponden entonces a la programación del presupuesto. Bien, entonces como actualmente nos encontramos en la fase de formulación, quería remarcar este aspecto. Entonces ahorita vamos a encontrar lo que hemos conversado de la clasificación del gasto en el CIAF, entendiendo que hemos pasado ya por la etapa de programación y que nos encontramos actualmente en la etapa de formulación. Bien, tengo una pregunta acá. ¿Cuál es la directiva actual? En las CETES es el mismo proceso porque hay recursos solo con RR. ¿Dónde está? Bien, en las CETES también se sigue el mismo proceso, ¿no? Hay que programar con una perspectiva multianual, ¿no? Y los recursos, sí, efectivamente en las CETES, que son las entidades de tratamiento empresarial, los recursos son los que la entidad espera recaudar en un periodo de 3 años. Siempre la programación que está planteando el Ministerio de Economía y Finanzas es una programación con perspectiva multianual, ¿no? También en la CETES sigue el mismo procedimiento: programación, formulación y luego aprobación, ¿no? Es similar, ¿no? Solamente que algunas particularidades operativas que ya les mencioné, ¿no? Que las CETES no trabajan con la plataforma del CIAF que estamos explicando, sino que trabajan con otra plataforma, ¿no? Pero igual el procedimiento es el mismo, ¿no? Hay que programar primero lo que piensa hacer la entidad en un periodo de 3 años. Por eso se habla de una perspectiva multianual. Y luego la formulación, que debe ser en un periodo anual, ¿no? Esto que quede claro en todas las entidades sujetas al Sistema Nacional del Presupuesto. Bien, entonces hasta aquí otra consulta. ¿Alguna consulta adicional? Omar, para que lo pongas en... Bien, entonces si no hay otra consulta, vamos a ver la plataforma del CIAF. Bien, entonces continuamos. A ver, ahora sí nos ubicamos en el CIAF. Bien, solamente para recordar aquello que hemos visto. No hemos visto la clasificación, entonces, económica del gasto.
Y esta clasificación económica del gasto estaba referida a las partidas presupuestales, ¿no? Y ahí también vimos en la diapositiva la clasificación por categoría de gasto, ¿no? Y esta categoría de gasto estaba dada por tres niveles o tres grupos, ¿no? El gasto corriente, el gasto de capital y el servicio de la deuda. Les dije también que lo que más usaba en entidad era el gasto corriente y el gasto de capital. Y bueno, el servicio de la deuda era un tema que lo usaba solo el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Bien, entonces recordando esos aspectos, ¿no?, que hemos mencionado en la primera parte de la clase con la diapositiva, incluso nos referimos al tema del proceso presupuestario, ¿no? Y en el proceso presupuestario les señalé también las fases del presupuesto, ¿no?, como fases, ¿no?, del ciclo: la programación y la formulación. Y las cosas que hemos venido haciendo, si bien es cierto se desarrolla en el CIAF administrativo, tienen que ver con estas fases, ¿no?, de programación y formulación, que es donde se hace la parte, como ya les manifesté, la parte un poco pensante del sistema, ¿no?, la parte de definir estructuras, armar cadenas programáticas y definir metas presupuestarias con unidades de medida y cantidades físicas a cumplir. Bien, entonces para revisar lo que hemos conversado, vamos a entrar al módulo de procesos presupuestarios, ¿sí? Módulo de proceso presupuestario, le damos clic ahí, ya conocen. Luego MPP distrito. Y entonces revisamos. La pestaña mantenimiento ya la conocemos, ¿no?, que hemos trabajado ahí cadena programática, hemos trabajado metas presupuestales, incluso hemos usado las dos opciones de las metas, ¿no?, creación de meta y modificación de meta presupuestaria. El siguiente nivel tenía que ver con el nivel de clasificación económica del gasto. Y como hemos visto en la primera parte de la clase, esta clasificación económica de gasto está referida por los clasificadores presupuestarios, ¿no? Entonces vamos a entrar a la siguiente pestaña que dice actualización de cadenas y clasificadores. Entonces vamos a revisar los clasificadores de gasto y los clasificadores de ingreso. Muy bien, pero antes de entrar a esta opción voy a comprobar si lo que les he manifestado, como algunos compañeros están consultando, está correctamente registrado en el CIAF o no. Bien, vamos a ir entonces a la opción de reportes. ¿Sí? Vamos a la opción de reportes y vamos a analizar un pequeño reporte para ver si esos son los nombres que mencioné, son los nombres que corresponden a las partidas de gasto o no, ¿no? Entonces vamos a sacar un reporte de ejecución presupuestal. Nos ponemos en reportes y vamos a la opción de ejecución presupuestal. Y en ejecución presupuestal yo puedo escoger cualquiera de esos reportes que se ven a continuación. Ven, ejecución mensual versus marco, ejecución mensual versus marco inicial, etcétera, etcétera. Entonces vamos a revisar el primero, que dice ejecución mensual versus marco presupuestal. Ojo, solo lo estoy haciendo para revisar los nombres de las partidas de gasto. Todavía no quiero que se pierdan en el análisis. Solamente quiero mostrarles los nombres de las partidas de gasto, si están correctamente o no, tal como lo habíamos conversado en la primera parte de la clase. Le damos clic entonces y el sistema me muestra una serie de filtros, ¿no?, que esto lo van a ver permanentemente en el CIAF. El sistema CIAF me va a mostrar una suerte de filtros que van a ayudarme a codificar mis estructuras de gastos y mis cadenas programáticas, donde las cuales voy a tener que registrar los gastos presupuestarios que voy a hacer en mi entidad pública, ¿no? Bien, entonces le voy a dar, sin seleccionar nada, voy a dar un clic a la lupita, ¿pueden ver? ¿Sí? Bien, no estoy seleccionando, no estoy marcando nada, solamente estoy dejando la pantalla como está. Le voy a dar clic a la lupa, ¿no? Y cuando le doy clic a la lupita, se genera un reporte.
Y eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Hay un reporte que dice certificado versus marco presupuestal. Y ese reporte contiene algunos nombres, que es lo que quiero mostrarles, ¿no? Como verán, en la primera parte del reporte está todo lo que hemos trabajado hasta este momento, ¿no? Pueden ver, dice programa, producto o proyecto, actividad, acción de inversión u obra, función, división funcional, grupo funcional, ¿no? Es la primera parte de la estructura programática del gasto. Y entonces ahí tengo yo que hay un código 0030 para el programa reducción de delitos. Luego una codificación para el producto, ¿no? Patrullaje por sector. Luego otra codificación 541.56 para la actividad patrullaje municipal por sector, serenazgo. Luego una codificación 05 para la función, tal como ven acá, la función 5, orden público y seguridad. Luego una codificación para la división funcional 014, orden interno. Y finalmente una codificación para el grupo funcional 0031, seguridad vecinal y comunal. Esto ya es algo que ya, esta parte de la estructura ya la han trabajado, ya la han conocido, es más, la han practicado el fin de semana en sus casas. Lo siguiente es lo que tenemos que analizar, ¿no? Donde dice gen 2.1, ¿no? Y eso significa que genérica 2.1. Y esa genérica 2.1, ¿cuál es su verdadero nombre? Ahí está. Personal y obligaciones sociales, ¿no? Aquí no aparece completo porque es un reporte del CIAF y como tiene que mostrar cifras, aparece simplificado, pero el nombre es personal y obligaciones sociales. Y podemos ver que ahí está, señalando el reporte, gen 2.1, personal y obligaciones. Está toda la fila sombreado de color plomito, plomo claro. Si vemos más abajo, encontramos la otra línea sombreada de plomo que dice gen 2.3. Y en este gen 2.3 tengo el nombre bienes y servicios. Y también corresponde a lo que vimos en las láminas de la diapositiva, la genérica de gasto 2.3, bienes y servicios, ¿no? Corresponde, estoy analizando la genérica de gasto 2.1 correspondiente a personal y obligaciones. Y como veremos, tengo otra genérica en mi reporte que es 2.3, bienes y servicios. Lo siguiente que les quiero mostrar es lo que hemos visto de las codificaciones, ¿no? Y dijimos que la clasificación del presupuestario de los gastos tiene 6 campos para codificar. Entonces vamos a contar si esto es así, ¿no? Bien, entonces empezamos a contar. La primera, entonces hemos visto que tenemos las dos primeras, ¿no? 2.1, personal y obligaciones sociales. Ahí tengo ya dos campos, ¿no? El primero, el 2, que es el tipo de transacción. Y el segundo, la genérica 1, ¿no? Entonces tengo 2.1. Sigo bajando y encuentro otra subdivisión que dice 2.1.1. Entonces ya tengo 3 campos, ¿no? ¿Se pueden ver? Estoy bajando el reporte y tengo 3 campos. Y el tercer campo dice retribuciones y puntos suspensivos, ¿no? Entonces tengo ya 3 campos, 2.11. Sigo revisando el reporte y encuentro que el siguiente nivel me muestra 4 campos, ¿no? Y estos son el 2.1.11, que me muestra el cuarto campo que tiene este clasificador presupuestario. Posteriormente sigo analizando y veo que el siguiente nivel tiene un campo más, ¿no? Y es el 2.1.1.1. Entonces si yo los cuento que hay 1, 2, 3, 4, 5 separaciones de la partida presupuestaria. Bien, entonces dijimos cuántos campos tenían que haber. Así es, dijimos que tenían que haber 6 campos, ¿no? Por lo tanto, entonces me falta un nivel más. Entonces esta vez voy a volver a contar el último nivel, es 2.1.1.1.2. Ok, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como pueden ver, entonces tengo los 6 campos de la partida del gasto, ¿no? Entonces el reporte en el CIAF puede mostrarme o los 6 campos, o 5 campos,
o 4 campos, o 3 campos, 2 campos o un campo, ¿ok? Puede mostrarme un campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos, 5 campos o 6 campos, ¿ok? Por eso que cuando estuvimos en la ventana del reporte me mostraba una serie de filtros, ¿no? Entonces con este reporte lo único que quiero mostrarles es lo que hemos estado conversando en las láminas, ¿no? Entonces tengo que el sistema CIAF ya me está registrando la clasificación del gasto, ¿no? La primera clasificación del gasto que dijimos en la lámina 26, dijimos que tenía que ver con la estructura, con la clasificación institucional, ¿no? Tiene que verlo con lo que está acá arriba, de pliego, municipalidad distrital de Las Lomas, código tal. Luego la parte programática que tiene que ver con todo esto que está acá, que he leído hace un rato, ¿no? El programa, el producto, la actividad, la función, la división funcional y el grupo funcional. Toda esta esta segunda parte es la clasificación funcional programática. Y luego mencioné la cuarta parte, que era la parte de la clasificación geográfica, y eso también aparece acá en el sistema CIAF, ¿no? Departamento, provincia. Esto corresponde entonces a la clasificación geográfica. Y lo último de la estructura de los gastos públicos era la clasificación económica, y esto es lo que estamos analizando, ¿no? Las partidas de gas, las partidas presupuestarias que pueden ser de ingresos o de gasto. En este caso les estoy mostrando un reporte de gastos para que puedan analizar si efectivamente lo que yo les dije es verdad o no, ¿no? ¿Son 6 campos o no son 6 campos? O pueden ser menos. Entonces estamos viendo que el sistema CIAF tiene ese orden justamente, ¿no? Tiene 2-1, 2-1-1, 2-1-1-1 y así sucesivamente hasta llegar a una división de 6 campos. Luego otra vez se agregará y otra vez se va desagregando hasta 6 campos. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces pueden ver que el sistema CIAF va agrupando las partidas presupuestarias en función a lo que hemos explicado, ¿no? A los niveles de agregación y desagregación del gasto, ¿no? Como les mencionaba también, los niveles más usados de agregación son los de genéricas de gasto. Por eso que en el reporte también aparecen de color plomo claro, ¿no? Plomito claro. Eso corresponde al nivel agregado de las partidas presupuestarias, que se denominan genérica de gasto, ¿ok? Eso es para que quede un poco claro. Y claro, como están haciendo, me parece muy bien que estén comparando lo que yo les digo con lo que está en el CIAF. Entonces lo que yo estoy haciendo en esta parte también es comparar lo que he explicado con lo que está en el CIAF, ¿no? Lo que está en el CIAF es la información que ya tal como se muestra en el sistema, ¿no? Y lo que yo les he explicado tiene que ver con las definiciones, con la conceptualización de aquello que ya aparece en el sistema como registros. Bien, entonces con este reporte solamente quería mostrarles todo lo que estamos estudiando hasta el momento. Bien, entonces vamos a salir de este reporte, ¿no? Porque vamos a empezar a crear esta última parte, ¿no? Esta última parte de partidas no la hemos creado, entonces vamos a empezar a darle esa forma a nuestras cadenas programáticas. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna consulta? Bien. Solamente que mencionarles nuevamente que para el reporte yo no seleccioné nada, ¿no? Acá pueden ver la pantalla del reporte. Me muestra una serie de filtros, ¿no? Que estamos ya estudiando, ¿no? Agrupado por cadena funcional, ya conocemos qué cosa es la cadena funcional, ¿no? La clasificación del gasto, que es lo que estamos estudiando ahorita, así que pues no lo estoy dejando, no he seleccionado nada, justamente por eso, porque todavía lo estamos estudiando. Y lo único que hice fue para que vieran el reporte, le di clic a la lupita que aparece en este lado, ¿no? Tengo la lupita, la impresora, una flechita con un archivo y un filtro para los archivos, ¿no? Entonces yo escogí la lupita para que me salga un reporte, ¿no? Le di clic a la lupita y me salió este reporte. Y en este reporte les he explicado lo que hemos venido estudiando, ¿no? Luego lo vamos a hacer nuevamente, ya no se esperen. Solamente para que se vayan familiarizando por qué es que hemos explicado lo que hemos explicado, ¿no?
porque tiene que ver con esta última parte del gasto. Bien, entonces simplemente lo cierro esta opción y regresamos a la opción de mantenimiento. Como veo que está claro, solamente quería yo hacerles referencia a todo lo que hemos explicado en esta primera parte de la clase, cómo se encuentra registrado en el CIAF, ¿no? Y cómo va a ir apareciendo, porque ese es el nivel de información que ustedes van a empezar a manejar, ¿no? A esos niveles, con códigos, clasificadores y nada más. Por eso es importante que lo que yo les he explicado lo puedan relacionar en el sistema, ¿no? Bien, entonces continuando, entonces ya tenemos conocimiento de lo que corresponde en la cadena programática, ¿no? Todo lo que corresponde a hacer en la cadena programática ya lo sabemos, hemos practicado esto. Lo de metas presupuestales también ya conocemos para qué es la meta y qué cosas corresponde registrar en esta parte, ¿no? Incluso hicimos lo de modificación de meta presupuestaria para corregir aquellos errores que se pueden tener o aquellos datos que planificamos en un momento y que necesitan de determinado ajuste, ¿no? Bien, lo siguiente que tiene que tener, estamos viendo era los clasificadores de gasto, los clasificadores presupuestarios, ¿no? Y estos clasificadores presupuestarios pueden ser de gasto o de ingreso. Y como les dije, esta última acepción de la estructura de los gastos públicos corresponde a la clasificación económica del gasto público, ¿no? Entonces aquí tenemos clasificador de gasto y clasificador de ingreso. Bien, entonces vamos a revisar primero el clasificador de gasto, ¿no? Ok, le damos clic al clasificador de gasto y me aparece esta pantalla, ¿no? A ver, ¿me están siguiendo? A ver, voy a retroceder, por favor, ¿ya? Presten atención. Pestaña mantenimiento, opción actualización de cadenas y clasificadores. No, les decía que los clasificadores presupuestarios pueden ser de gastos o de ingresos. En esta parte vamos a dar clic a la clasificación de gasto para empezar a analizar los clasificadores de gasto. Ok, le damos clic ahora sí y me aparece esta pantalla, ¿no? ¿Todos tienen esa pantalla? Bien. Entonces, si todos tienen esa pantalla, vamos a continuar. Lo que corresponde entonces hacer es que yo voy a escoger una cadena presupuestaria, una cadena programática para asignarle partidas de gasto. Entonces se me ocurre que voy a escoger aquellas que hicimos y que hemos creado con ustedes, ¿no? En 3 niveles. ¿Sí? Y estas son las últimas que van a aparecer en el sistema, ¿no? Entiendo yo que ustedes en su casa practicaron 3 más, ¿no? Que me imagino que también las tienen registradas, pero en este caso vamos a usar las últimas 3 que hicimos juntos. ¿Sí? Entonces voy a escoger la cadena programática correspondiente para asignarle partida de gasto. Como verán, el cursor parpadea en la opción SECFUN, ¿no? Y cuando yo quiero escoger algo en el CIAF, cuando el cursor está parpadeando, lo escojo con la tecla F1, ¿no? Entonces le doy F1 y me aparecen todas las metas presupuestarias que tengo yo contenidas en mi base de datos del CIAF de mi entidad, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es escoger las metas que yo creé, porque las últimas metas que creamos juntos no tienen partidas de gasto. ¿No ves que lo hicimos paso a paso? ¿Se acuerdan? Que hicimos paso a paso la cadena programática, luego la meta presupuestario, el registro geográfico, el registro de la unidad de medida y de la cantidad, ¿no? Todo eso que hemos registrado quedó hasta ahí. Le pusimos cadena programática, le pusimos ubicación geográfica y le pusimos meta presupuestaria con unidad de medida y cantidad física a cumplir, ¿no? Pero nos estaba faltando una parte, ¿no? Que es la parte de la clasificación económica. Entonces, por eso es que vamos a escoger esas metas para darle ese
esa última parte que estaba faltando de la estructura del gasto público, ¿no? Entonces vamos a ponernos ahí y nos ubicamos entonces en la 83, ¿sí? La 83 fue una de las últimas que nosotros hemos creado, ¿no? Creamos 3, 83, 84 y 85. Vuelvo a repetir, estas son las 3 que creamos juntos, porque ustedes en su casa seguro que han practicado con más creaciones, ¿no? Tal como les mandé de tarea. Pero vamos a analizar la que hicimos juntos, ustedes y yo, ¿no? La 83, 84 y 85. Bien, nos ubicamos en la 83, ¿sí? Que era difusión y sensibilización sobre la utilidad del servicio de internet. Me ubico sobre la opción y le doy aceptar. Le doy a aceptar y entonces me jala la cadena SECFUN 083, que no es otra cosa que la meta presupuestaria. Luego el sistema parpadea en el campo de rubro, ¿no? Me pide que le asigne un rubro. Entonces lo que tengo yo también que hacer es registrarle qué rubro de la fuente de financiamiento le voy a asignar a esta cadena programática que estoy creando, ¿no? Entonces le doy, así es, le doy F1 y encuentro que me salen todos los rubros de la fuente de financiamiento que existen en mi base de datos del CIAF. Entonces puedo escoger recursos ordinarios como cualquier otra, ¿no? Entonces vamos a escoger, por ejemplo, a ver, recursos directamente recaudados, ¿no? Vamos a escoger recursos directamente ordinarios primero, mejor, ¿ya? Para que lo vean, a ver. Y luego vamos a practicar con las otras fuentes, ¿ya? Vamos a escoger recursos ordinarios y les doy a aceptar, ¿no? Si todos me siguen, entonces tenemos que hemos escogido una cadena programática, la 083, luego hemos escogido un rubro, el 000, recursos ordinarios, y nos toca ahora sí escoger unas partidas de gasto para la intervención que pensamos realizar, ¿no? La intervención sobre la difusión y sensibilización sobre el uso del internet. Entonces, como verán en este lado de la pantalla, en el lado derecho, en mi derecha, aparecen todos los clasificadores presupuestarios que existen, ¿no? Todos los clasificadores que hemos visto, ¿no? ¿Sí? Los que les mostré en el reporte, todos los que les mostré en el reporte aparecen acá de una manera detallada y con clasificaciones establecidas, ¿no? Bien, y aquí también podemos ver algunas de las cosas que yo les he mencionado, ¿no? Aparece una primera columna que dice CG, ¿no? Y CG, ¿a qué hace referencia? Así es, hace referencia a la categoría del gasto, ¿no? Y en la categoría del gasto dijimos que hay 3 niveles, ¿no? El gasto corriente, el gasto de capital y el servicio de deuda, ¿no? Bien, entonces este primer campo, esta primera columna hace referencia a esta categoría de gasto. Luego el siguiente campo muestra la clasificación y ahí está marcado en azul, ¿no? Los campos que necesito registrar, ¿no? Y sobre esto dijimos que existen 6 campos, ¿no? Y vamos a contarlos nuevamente, a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Entonces la primera partida presupuestaria es la 21111, ¿no? Y los nombres que corresponden a esta denominación de esta partida 21111 aparecen en el lado derecho pegado a estos códigos presupuestarios, ¿no? Podemos ver el tipo de transacción, cuál es, el número 2, ¿no? Gasto presupuestario. El siguiente nivel, el de genérica, ¿no? Se denomina personal y obligaciones sociales, tal como lo manifesté hace un rato. El siguiente nivel, subgenérica, retribuciones y complementos de efectivo, ¿no? El cuarto nivel, que también es un 1, se denomina personal administrativo. El siguiente nivel, que es el quinto, viene a ser el quinto nivel, que también está registrado por un 1, se denomina también personal administrativo. Y por último, la última específica, que es el nivel 6, ¿no? El campo 6,
se denomina funcionarios elegidos por elección política. Y así sucesivamente yo puedo bajar y revisar todas las partidas de gasto que necesito crear, ¿no? De gasto o de ingreso, ¿no? Depende cómo yo voy a codificar mis clasificadores presupuestarios. En esta ventana que hemos abierto, vamos a codificar entonces todos aquellos gastos presupuestarios que se requieran para una intervención pública, ¿no? En este caso, nuestra intervención está definida por la difusión y la sensibilización sobre el uso de Internet. Bien, entonces yo escogeré aquello que necesito, ¿no? Puedo escoger N partidas, pero aquí les voy a dar algunas ayudas, ¿no? A ver, algunas sugerencias. Por ejemplo, si voy a hacer una sensibilización sobre el uso de Internet y he definido que inclusive, si recuerdan ustedes, lo iba a medir por campañas, ¿no? Entonces yo necesitaré de un servicio ¿de qué? Así es, ¿no? De alquiler de toldos, alquiler de carpas, alguna cosa que me permita plantar mi servicio de Internet, ¿no? Mi difusión. Necesitaré también seguramente de algunas personas que que ayuden a volantear el evento que se va a realizar. Necesitaré de repente incluso de alquilar algunas computadoras, ¿no? Para que poder realizar esta campaña de difusión de Internet. Necesitaré incluso de repente de algún personal que pueda ayudar a las personas o ciudadanos de la calle a que puedan hacer uso de este sistema. Y de repente también necesitaré algunos docentes o personal especializado en explicar este uso del Internet, ¿no? Entre otras cosas, ¿ok? Entonces, conforme está mi intervención, ¿no? La meta que creé, conforme a lo que yo especifiqué que iba a usar como intervención pública, lo que iba a realizar como intervención pública es que yo le doy o le asigno los clasificadores presupuestarios que correspondan, ¿no? En este caso, como requiero de alquilar ambientes, voy a ubicarme en la partida, por ejemplo, 2.3, ¿ya? Porque la 2.3 tiene que ver con todo bienes y servicios. ¿Se acuerdan? La genérica 3 corresponde a bienes y servicios, ¿no? Entonces bajamos hasta la 2.3. Bien, inicia ahí. Entonces voy a alquilar, ¿no? Porque no voy a comprar los toldos, voy a alquilar porque voy a hacer campañas de difusión, ¿no? Entonces lo primero que voy a hacer es buscar las partidas que tienen que ver con los servicios relacionados a alquiler de bienes muebles, ¿no? Toldos, módulos de computadora, entre otros, ¿no? Entonces, a ver qué tenemos acá. Tenemos una partida que es denominada servicio de suministro de energía eléctrica. ¿Necesitaremos hacer uso de energía eléctrica para difundir Internet? Así es, sí lo vamos a necesitar, ¿no? Entonces nos ubicamos sobre la partida, ¿ok? Nos ubicamos servicios de suministro de energía eléctrica. Y una vez que nos ubicamos sobre la partida, ¿sí? La 523221, movemos el mouse o el cursor hacia la opción que dice crear, ¿sí? Lo movemos hacia crear. Y una vez que lo vamos a crear, vamos a ver que la partida pasa para el siguiente lado, ¿no? Nos ubicamos sobre crear y le damos clic. Y al darle clic podemos ver claramente cómo la partida escogida pasa al otro lado de la pantalla. Es decir, pasa del lado derecho al lado izquierdo, ¿no? Entonces cuando escogimos esta partida se pasó al lado izquierdo, ¿no? Posteriormente vamos a hacer lo mismo con todas las partidas presupuestarias que yo considere van a requerirse en el cumplimiento o desarrollo de la intervención que quiero realizar, ¿no? Bien, entonces como les decía, de repente voy a necesitar también no solo la electricidad, ¿no? Sino voy a necesitar también alquilar
algunos toldos o muebles. Entonces vamos a seguir bajando a ver qué encontramos. Y encontramos justamente esto, ¿no? Servicio de internet. Si vamos a difundir internet, entonces necesitaremos un servicio de internet. Claro, ¿no? Entonces nos ubicamos sobre la partida y ¿qué le damos? También le damos crear, ¿sí? Vemos, le podemos dar la opción de crear. Entonces tenemos dos partidas ya asignadas a nuestra cadena 83, ¿no? Nuestra meta presupuestaria 83. Le estamos asignando ya dos clasificaciones presupuestarias. Bien, hasta ahí alguna consulta. Ha sido muy rápido, no sé, de repente vuelvo a repetir. Bien, me hace una pregunta. ¿Todas las partidas se pueden vincular con las metas? Sí, ¿no? Yo puedo asignar las partidas que creo convenientes a las metas que tenga, ¿no? Ahorita en este caso estamos analizando las metas presupuestarias que hemos creado, ¿no? Hemos creado, como les dije en las clases anteriores, 3 metas presupuestarias, ¿no? Una meta por cada categoría programática, ¿no? Una meta por la categoría programática relacionada a acciones presupuestarias que no resultan en productos, otro por los programas presupuestales y una más por acciones centrales. Bien, entonces, ¿eso está claro? Bien, me dicen que está claro, ¿no? Entonces, solamente retroceder entonces para volver a ubicarnos las partidas. Bien, entonces les decía que yo debo crear las partidas de gasto que yo considero que van a ser usadas en el cumplimiento de esta determinada meta presupuestaria. Yo no puedo asignarle partidas por asignar, sino debo asignar las partidas que yo considero que se van a usar, ¿no? Porque hay determinados gastos que se van a hacer sí o sí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es el uso y de difusión del internet, hemos considerado que vamos a demandar gastos de energía eléctrica, ¿no? Y pues hemos escogido la primera partida relacionada al servicio de suministro de energía eléctrica, ¿no? Tal como puede aparecer en la pantalla del lado izquierdo, en el campo del lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Del CIAF, vemos ahí que dice, me he puesto sobre la partida y me aparece que se llama servicio de suministro de energía eléctrica, ¿no? Luego si bajo, la otra que escogí fue servicio de internet, ¿no? Entonces en este lado izquierdo puedo ver los nombres de las partidas que he escogido, ¿no? Y en el lado derecho, así es, en el lado derecho puedo ver todas las partidas que existen y de las cuales estoy escogiendo algunas partidas para que puedan pertenecer a mi meta presupuestaria, ¿no? A mi cadena de gasto. Bien, entonces seguimos ubicando a ver qué más teníamos para escoger. Ya escogimos servicio de internet, escogimos eso. ¿Qué más podemos escoger? A ver. Así es. ¿Puedo escoger otros servicios de publicidad y difusión? Sí. ¿Por qué? Porque como vamos a hacer una campaña, lo primero que vamos a tener que hacer es de repente volantear, ¿no? Hacer unos volantes, hacer unas cosas para que la gente venga a poder acceder a esta campaña del servicio de internet, ¿no? Entonces vamos a coger esta partida, otro servicio de publicidad y difusión, ¿no? Entonces me ubico sobre la partida y le doy simplemente clic a crear. Bien, continuamos entonces. Y revisando encuentro que de repente voy a necesitar, dice contratación de servicios de mantenimiento, condicionamiento de edificaciones, oficinas y estructuras. ¿Necesitaré eso? Bueno, edificaciones no voy a hacer, ¿no? Así que eso de repente, no, carreteras, caminos y puentes, no, vehículos, y eso sí, ¿no? Dice contratación de servicios de mantenimiento, condicionamiento de qué, de mobiliarios y similares. Entonces voy a acondicionar algunos mobiliarios, ¿no? Porque si voy a hacer una campaña de difusión del internet, lo que tengo que hacer es sentar seguramente
a la gente en los módulos que voy a crear, ¿no? Entonces escojo esta partida, mobiliarios y similares, y me pongo sobre el clasificador, y luego simplemente le doy clic a la opción de crear. Le doy crear y esa partida también se pasa para el siguiente campo de la pantalla, ¿no? El lado izquierdo. Bien, ya tengo esas cosas. Me está faltando, ¿qué más? Me está faltando de repente contratar a las personas, ¿no? Que me van a ayudar en el desarrollo de este evento, ¿no? Entonces sigo buscando y encuentro que tengo asesoría, no. A ver, aquí vamos a encontrar, y aquí tengo una que dice evaluación de programas informáticos. ¿Vamos a usar programas informáticos? No. ¿Soporte técnico necesitaremos? Sí, probablemente, ¿no? Entonces me ubico sobre el soporte técnico y le doy también clic a crear, ¿no? ¿Sí? Luego sigo bajando y tengo una partida que dice otros servicios de informática. Dice servicios de procesamiento de datos e informática. ¿Sí? Este servicio, ¿de qué está relacionado? Debe estar relacionado a algún tipo también de soporte, ¿no? Pero como ya escogí soportes, vamos a pasarlo nada más, ¿no? Vamos a buscar otra opción, ¿no? Y tengo que encontrar una partida que tenga que ver con el personal eventual que voy a contratar para que me ayude en la difusión de este evento, ¿no? Entonces seguimos bajando y por ejemplo encuentro una que es una partida que se llama servicios diversos, que es la que estoy buscando. Ajá, ya la encontré, ¿no? Es la partida 23 27 11 99, ¿no? Y como verán, aquí sí se cumple lo de los 2 dígitos por campo, ¿no? Pueden ver, el 11 aparece en el quinto campo y el 99 aparece en el sexto campo, ¿no? Entonces voy a escoger esta partida porque está relacionada a la contratación de servicios profesionales y técnicos del personal que me va a ayudar a realizar mi difusión y sensibilización del uso del internet, ¿no? Entonces me ubico sobre esa partida y le doy un clic en la opción crear, ¿no? Se le doy en crear y también se pasa la partida al lado al lado izquierdo de la pantalla, ¿no? Entonces, como verán, he creado una serie de partidas. Tengo una partida, 2, 3, 4, 5, 6 partidas de gasto, ¿no? Que ahorita por lo pronto considero que son las que me van a ayudar a clasificar mi gasto público, ¿no? Entonces simplemente las selecciono y luego para aprobarlas en el sistema SIAF le voy a dar, ¿no? Voy a darle clic al disquete para que se guarden los cambios que he realizado, ¿no? ¿Sí? Entonces lo único que hago es simplemente me voy hacia arriba, hacia el lado superior derecho y le doy un clic al disquete, ¿no? Le doy un clic al disquete y me dice que los registros fueron grabados exitosamente. Entonces le doy a aceptar y como pueden ver, lo que estaba en azul en el SIAF se ha transformado en negro, ¿no? Porque ya sabemos que en el SIAF todo lo que se genera en azul es porque está en estado pendiente, en estado de elaboración, que todavía no se ha aprobado, ¿no? Pero cuando le di guardar, automáticamente el sistema lo puso en color negro, ¿no? Que significa color que ya está aprobado, ¿no? Que se encuentra listo para efectuar el registro correspondiente. Bien, entonces hemos asignado partidas de gasto a esta meta presupuestaria, a la meta 083. ¿Sí? ¿Alguna consulta hasta esta parte? Bien, a ver qué preguntas hay. ¿Cuándo es tu cumpleaños? No, mi cumpleaños todavía es en noviembre, ¿eh? Eso no corresponde, creo, al curso. Bien, ¿qué partidas tenemos? Publicidad. Sí, hemos puesto una partida de difusión del internet, más que todo, ¿no? A ver, si creamos las partidas y al final algunos
algunas no las utilizamos, no afecten nada. No, simplemente no hay que asignarle plata, ¿no? Porque si las creamos podemos eliminarlas o simplemente no asignarles recursos, ¿no? Ahí vamos a regresar a la pantalla. En la pantalla, una vez que creamos las partidas, ya no se pueden eliminar, ¿no? Como verán, no habilita para eliminar, ¿no? Mientras está en azul, sí yo puedo eliminar, ¿no? Ahorita voy a probar, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar con una partida nueva, ¿no? La partida relacionada, digamos, a ver, me equivoco en una partida, en la 2-3. Como verán, me voy a ubicar en una partida X. Atenciones oficiales e interpretaciones. Digamos que escogí esa partida, ¿no? Y le di crear. Le di crear y el sistema me pasó la partida del lado derecho al lado izquierdo. Pero como considero que esa partida no va a ir y se me pasó nada más a la hora de darle clic, fue un error de dedo, como dice, un error de tipeo. Lo que hago es simplemente me ubico en sigo ubicado en la partida y le doy clic a la opción de eliminar, ¿no? Y desaparece la partida. ¿Ok? Mientras yo la genero en azul, es decir, pasa del lado derecho al lado izquierdo, yo todavía la puedo eliminar con el botón de eliminar, ¿no? ¿Sí? Cuando la puedo eliminar con el botón de eliminar. Pero una vez que ya las apruebo con el disque, cuando lo grabo, ya no lo puedo eliminar, no se queda registrado. Entonces, la pregunta que me han hecho tiene dos secciones, ¿no? Si está ubicado todavía en color azul como pendiente, yo lo puedo eliminar con el botón eliminar. Y si ya se encuentra aprobado, lo que corresponde es simplemente que no le asigne gasto, ¿no? Si no le asigno gasto, entonces ya no tendría nada que ver con, ya no aparecería registrado la clasificación presupuestaria, ¿no? Va a quedar solamente el código de la partida, pero sin gasto, ¿no? Bien, así que esas son las dos opciones. No afectaría en nada siempre que no le asigne plata, ¿no? Y como les digo, y si se encuentra en azul, sí lo puedo eliminar totalmente. ¿Qué más? Alquiler de espacios, sí. Yo he escogido algunas partidas, nada más como ejemplo, pero pueden poner inclusive, claro, alquiler de inmuebles, también pueden poner las partidas que crean convenientes, ¿no? Estoy escogiendo yo al azar algunas partidas para que puedan entender cuál es el registro que van a realizar de las clasificaciones presupuestarias a la hora que definan los gastos que van a incurrir en una determinada meta presupuestaria. Como les decía, es importante que se defina todo esto desde la concepción mismo de la intervención pública, ¿no? Eso lo hemos visto en la primera parte, definiendo la estructura programática, luego la ubicación geográfica, luego la unidad de medida y la cantidad de lo que voy a realizar, ¿no? Y en esta parte que tiene que ver con la clasificación económica es asignar las partidas de gasto, tampoco al azar, ¿no? Sino aquello que permita la consecución de la meta presupuestaria, ¿no? Entonces en esta parte hemos visto que yo le estoy asignando partidas de gasto que considero puedo usar en la construcción de mi estructura presupuestaria de esta parte de los gastos, ¿no? Pueden ser estas partidas como no pueden ser, ¿no? Quiero que esa parte sí lo analicen. Por favor, en esto yo le he puesto lo que yo estoy asumiendo con ustedes, algunas de las cosas que yo podría necesitar, ¿no? Necesito esta partida 23221 para la energía eléctrica. Voy a necesitar la partida de servicio de internet. He considerado que voy a necesitar la partida de servicios de publicidad y difusión, ¿no? Por lo que voy a difundir mi evento. He considerado que voy a usar la partida de mantenimiento y acondicionamiento de mobiliarios y similares, por lo que voy a realizar un acondicionamiento de espacios. Luego una partida de soporte técnico, porque si en caso tengo problemas con mi red, seguramente te voy a necesitar contratar a algunas personas de soporte. Y luego lo que tiene que ver con servicios diversos, con cualquier otro servicio conexo que necesito para la implementación de esta determinada política o evento que pienso realizar, ¿no? A través de estas metas presupuestarias. Como verán, entonces, definiendo la estructura programática, teniendo claro mi intervención y todo lo demás, yo lo que estoy haciendo en esta última parte es definir los clasificadores presupuestarios que van
van a contener la intervención que hemos pensado realizar en la entidad pública, ¿no? Entonces, ¿puedes coger más? Sí, puedes coger más partidas, puedes coger menos partidas, eso dependerá de las prácticas y usos que tengan en la entidad, ¿no? Puede ser que sea una entidad que quiere definir todo al detalle, es necesario de repente poner muchas más partidas, ¿no? Y estas partidas de gasto van a estar amarradas definitivamente a los temas de contrataciones en el Estado, ¿no? Entonces hay un sistema que se maneja de contrataciones públicas, hay un sistema administrativo inclusive denominado SIGA que hace relación con el SIAF, entonces de repente ahí pueden con mucha más variedad encontrar más partidas de gasto, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es analizando las principales partidas de gasto que van a permitir accionar esta meta presupuestaria, ¿no? Que van a permitir asegurar por lo menos la consecución de esta meta presupuestaria con unos determinados clasificadores de gasto. Como les decía, estos no son los únicos que van a haber, sino que pueden haber muchos más, dependiendo de la necesidad que tengamos del registro de los gastos públicos. Bien, entonces, si esto es así, tenemos entonces que podemos crear las partidas de gasto, ¿no? Vamos a continuar a ver, nuevamente haciendo un uso de otra partida, a ver si quedó claro el tema de la anulación, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, la partida de embalaje y almacenaje. Digamos que me equivoco y le doy otra vez crear, ¿sí? Se pasa para el otro lado, para el lado derecho, del lado derecho pasa al lado izquierdo de la pantalla, y nuevamente, como les dije, mientras esté en azul, así, si lo pueden ver, mientras esté en azul, esta partida me ubico, yo la puedo eliminar, ¿no? Con el botón eliminar simplemente la partida desaparece. Ok, entonces crear con el botón crear y eliminar con el botón eliminar. Pero, como les decía, lo que tiene que quedar claro es que pasan del lado derecho al lado izquierdo y pasan producto de la selección que yo hago de las partidas que creo conveniente. Es decir, nuevamente, el sistema SIAF me permite que yo, así es, yo discrimine y determine cuál es lo que voy a usar, ¿no? Por eso es que cuando algunas veces dicen, no, que tuve un error, los errores son productos son errores humanos, ¿no? Porque uno es el mismo que se registra las partidas, uno es el que pone las unidades de medida, uno es el que pone los aspectos a considerar para la evaluación posterior que se realice de los gastos o de los ingresos públicos, ¿no? Como verán, entonces yo mismo estoy asignando las partidas de gasto, ¿no? Entonces yo asignaré las partidas de gasto que correspondan en la función de esto. Por ejemplo, digamos que necesito para este evento usar, voy a repartir algún tipo de coffee break, entonces usaré una partida relacionada a eso, ¿no? Bien, vamos a buscar esa partida, a ver. Sí, puede ser esta. Otras atenciones y celebraciones. Sí, entonces la vamos a coger, ya. Dice servicios por atenciones y celebraciones, ¿no? Y esta partida está determinada básicamente a gastos que te voy a hacer por coffee break, ¿no? Porque si voy a hacer un evento que tiene que ver con la difusión, lo más seguro es que la gente se acerque al evento por lo que tengo que registrar o tengo que dar, ¿no? Lo que tenga que dar, ¿no? Entonces, ya ustedes más que yo conocen que cuando se hace un tipo de evento, la gente siempre está preguntando qué cosa es lo que se está ofreciendo, ¿no? Y a veces el primer acercamiento con lo que uno ofrece es brindando algún tipo de beneficio, ¿no? Y este puede ser el coffee break. Entonces digamos que escojo esta partida del coffee break, entonces me ubico sobre la 2327109 y le doy clic al botón crear, ¿no? Y tengo la partida nuevamente registrada acá. Y luego para grabar esa partida que estoy creando, simplemente utilizo el botón del disquete, ¿no? Y le doy clic, ¿sí? Me sale registro fue grabado exitosamente, ¿no? Y con eso tengo ya la partida de atenciones para eventos registrada en mi meta presupuestaria. Bien, ¿alguna consulta? Creo que ahora sí está más claro esto. A ver, me dice, y si en caso guardamos y salen letras de color negro, ¿ya no las puedo borrar? Sí, como les decía, ya no las puedo borrar, ¿no? Quedan registradas.
Me vuelven a preguntar, ¿solo acepta eliminar cuando esté en color azul? Sí, les repito lo que ya les dije, ¿no? Solo acepta eliminar cuando esté en color azul. Si ya se encuentra aprobada en color negro, lo único que queda es que no la uso nada más, ¿no? No le asigno plata y simplemente me queda registrada la partida de gasto. Y es más, cuando saque mi reporte de gastos no me va a aparecer mientras que no tenga plata. Así que no hay problema con este registro. Me dicen, es por eso que se verifica antes de editar. Claro, como en todos los registros en el CIAF, todas las operaciones que hemos registrado en el CIAF, primero hay que revisarlas. Por eso justamente todas las operaciones aparecen en azul, ¿no? En estado pendiente. Y luego ya después recién yo lo debo grabar, ¿no? Debo revisar ese estado pendiente primero, ¿no? No significa que simplemente se aprueban automáticamente, sino que el mismo sistema me lo pone en una partida primero pendiente, ¿no? Un estado, perdón, pendiente, un estado azul. Y es ahí donde yo tengo todavía una opción más para revisar aquello que he construido, aquello que he creado, ¿no? Bien, a ver, si no hay más preguntas sobre ese tema, creo que lo vamos a dejar acá por la hora que ya nos está dando. Sí, ya por la hora estamos un poco pasándonos el tiempo. Entonces solamente para que quede claro, ¿no? Hemos creado los clasificadores presupuestarios que corresponden a la siguiente y última parte de la estructura del gasto público, ¿no? La última parte de la estructura tiene que ver con la clasificación económica. Y esto es lo que hemos hecho, ¿no? Hemos primero explicado qué corresponden, cuántos campos debe haber, a qué hace referencia estos campos, qué tipos de transacciones se van a dar ahí, qué grupos del gasto están asociados ahí, ¿no? Y también identificamos, ¿no? El gasto corriente, el gasto capital. Incluso identificamos las partidas genéricas que se manejan en estos clasificadores presupuestarios, y lo que hemos estado haciendo simplemente y ahora sí es asignarle esas partidas a las metas presupuestarias que hemos creado, ¿no? La próxima clase vamos a continuar con este registro para terminar de evitar todas las metas presupuestarias que hicimos puedan terminar su registro con la habilitación de las partidas presupuestarias, ¿no? Luego vamos a ya darles los recursos que se requieran, pero en esta primera etapa le estamos dando todo lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para completar y culminar con la construcción de nuestra cadena presupuestaria, ¿no? Nuestra cadena programática, funcional y de gastos, ¿no? Toda la cadena presupuestaria la estamos completando con la asignación de clasificadores de gastos. Bien, entonces si no hay más preguntas, no hay ninguna consulta adicional, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. ¿Sí? Antes de irme a alguna consulta, por favor. Bien, entonces lo vamos a dejar ahí. Por favor, repasen en sus casas estos clasificadores de gasto, porque como verán, si bien es cierto, hay una gran tabla de datos al costado en la pantalla que seleccionamos, a veces podemos tener errores de interpretación de estas partidas, ¿no? Entonces, si pueden, vayan revisando las acepciones o conceptos que hacen referencia a estas partidas de gasto. Bien, buenas noches, nos vemos hasta la próxima clase, hasta el miércoles, ¿no? Gracias.